días. Quien les habla es la doctora María Alejandra Quispe Flores, residente de tercer año de endocrinología del Hospital Guillermo Almenara. El día de hoy vamos a hablar sobre una estrategia fundamental para el manejo de nuestros pacientes con diabetes. El tema a tratar es insulinoterapia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Al igual que en el mundo, en el Perú la diabetes es un grave problema de salud que afecta al 7% de la población. Menos del 30% de los pacientes diabéticos que reciben un tratamiento tienen un control glicémico adecuado. Es decir, de cada 10 pacientes diabéticos que nosotros vemos en consulta o en emergencia, menos de 3 de estos 10 pacientes van a tener un control metabólico óptimo, ¿no? Definiendo un adecuado control como una hemoglobina glicosilada menor al 7%. Ahora, esto puede tener muchas causas, ¿no? Una de las principales es la inercia terapéutica del personal de salud, que sabiendo que el paciente tiene una indicación para intensificar el tratamiento, ya sea por falta de conocimiento, por falta de experiencia, no intensifica el tratamiento, privando al paciente de los beneficios de un adecuado control metabólico. Entonces, qué importante es insulinizar. Y a continuación en esta exposición vamos a revisar cuándo insulinizar, cómo insulinizar y vamos a revisar finalmente un caso clínico que nos permita entender mejor este tema. Nosotros podemos insulinizar a un paciente tanto al diagnóstico como durante el seguimiento del paciente. Al diagnóstico en aquellos pacientes que cursan con los síntomas cardinales de la diabetes, las 4P que conocemos desde la universidad. Poliuria, polidipsia, polifagia y una pérdida de peso inexplicable, involuntaria, que no puede ser explicada por otra causa. Cuando el paciente cursa con cetonuria intensa o si tiene hemoglobina glicosilada mayor a 9% o según otras guías mayor al 10%. También podemos insulinizar a un paciente durante el seguimiento de forma transitoria o de forma permanente. ¿Qué quiere decir de forma transitoria? Es decir, un paciente que previamente recibía un tratamiento antidiabético oral, estaba bien controlado, pero que cursa con una enfermedad febril, con una infección, con un traumatismo, que va a recibir corticoides, que va a tener una cirugía, que cursa con un embarazo, que va a aumentar sus requerimientos de insulina durante este periodo de tiempo, pero una vez superado, por ejemplo, el cuadro infeccioso, va a retomar su tratamiento anterior habitual. También vamos a tener que insulinizar a otros pacientes de forma permanente, ya que no logran un control glicémico adecuado con los fármacos que ellos vienen tomando. Ahora, ¿cómo insulinizamos? Hay varios esquemas de insulinización, pero el de elección, según varias guías, es el esquema de insulina basal, lo cual lo vamos a lograr mediante el uso de insulinas de acción prolongada. Estas insulinas se aplican 1 o 2 veces al día. En el caso de NPH o de la DT-MIR pueden ser hasta 2 veces al día. En el resto de insulinas como la Glargina, Degludec, vamos a requerir solo una dosis diaria. También tenemos un esquema de insulina prandial que, como su nombre lo dice, va a ser antes de las comidas, y mezclas de insulina, mezclas de acción prolongada más insulina rápida. Vamos a explicar en la presente exposición la insulina basal, cómo elaborar un esquema de insulina basal. Tenemos un escenario típico, un paciente asintomático que no logra un control adecuado con fármacos antidiabéticos. Número 1, continuamos con los fármacos antidiabéticos en la misma dosis que él venía recibiendo. Y número 2, iniciamos nuestro esquema de insulina basal. Aquí hay una memotecnia que nos puede ayudar. Iniciar con 10 unidades a las 10 de la noche. 10, 10. Pero si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado, podemos hacer el cálculo con 0.2 unidades por kilo. Y vamos titulando posteriormente. La idea es iniciar el esquema de insulina basal. De esta manera, cada 3 días nosotros evaluamos las glucosas que vamos teniendo en nuestro monitoreo y aumentamos en 2 unidades si durante 3 días seguidos los niveles de glucosa superan las cifras objetivo. Y en 4 unidades cuando las glucosas superan el 180 miligramos por decilitro. Disminuimos la dosis de insulina también cada 3 a 5 días en 2 unidades cuando la glucosa basal es menor a un límite establecido que suele ser entre 70 y 90. En caso de hipoglicemia, definida como una glucosa menos de 70 miligramos por decilitro, disminuimos la dosis en 4 unidades o 10% de la dosis de insulina basal. Esto lo vamos a entender mejor en el ejemplo que vamos a tener al final.
Tenemos otro escenario que son cuando un paciente tiene una glucosa basal muy elevada, más de 250 miligramos por decilitro. Son pacientes que usualmente ya vienen sintomáticos con una hemoglobina glicosilada más de 8, o se sabe que el paciente es muy resistente a la insulina. Cuando sospechamos que el paciente es muy resistente a la insulina, un paciente obeso, un paciente que está con tratamiento con corticoides o que está cursando con alguna infección. Entonces, asumimos que la dosis de insulina basal de este paciente va a ser mucho mayor y ya no va a ser 0.2, sino hacemos el cálculo con 0.3 unidades por kilo o de 15 a 20 unidades diarias, ¿no? Y las modificaciones igualmente las hacemos con la medición diaria de la glucosa basal y cada 3 meses hacemos la medición de la hemoglobina glicosilada. Entonces, practiquemos con un ejemplo, ¿no? Con una paciente que nos podría llegar a la guardia, consulta externa, hoy de repente ya hemos tenido un caso similar. Tenemos una paciente mujer de 58 años con diagnóstico de diabetes mellitus hace 6 años, ¿no? En tratamiento habitual con metformina de 850 2 veces al día, refiere una pérdida de peso de 10 kilogramos en el último mes, sed de orina aumentada en cantidad y disuria, ¿no? Le examinamos, encontramos una mucosa oral seca, dolor a la palpación en hipogastrio y el resto sin alteraciones, ¿no? Y naturalmente ya en nuestra cabeza estamos haciendo varios diagnósticos y solicitamos una analítica, ¿no? Esta paciente pesaba 72 kilos, tenía un IMC en 31 y tiene un hemograma con una leucocitosis con desviación izquierda. La creatinina nos evidencia que no hay ningún fallo renal, la glucosa está elevada en 300 y el examen de orina es patológico, ¿no? También se evidencia cetonas y glucosa en la orina. Entonces, nosotros primero hacemos nuestro diagnóstico, se trata de una diabetes mellitus 2 descompensada, una infección del tracto urinario y una obesidad de grado 1, ¿no? Entonces, la indicación va a ser controlar la glicemia de esta paciente, brindarle antibióticos para la infección e hidratarla en caso se encuentre deshidratada. Entonces, nos importa saber cómo iniciar el esquema de insulina basal en esta paciente, porque claramente podemos darnos cuenta que el esquema que ella tiene con metformina 2 veces al día no está funcionando, no está manteniendo su glucosa en niveles objetivos. Entonces, iniciamos el esquema de insulina basal con una fórmula que ya hemos aprendido, 0.2 unidades por kilo de peso. También podría haber sido la memotecnia de 10 a las 10, ¿no? Pero en este caso la paciente tiene obesidad grado 1, así que mejor lo calculamos por unidades por kilo de peso. Por 72 kilos nos sale 14.4 unidades, entonces podemos dejar la indicación ya. Una insulina 14 unidades subcutáneo a las 10 pm. Si se tratara de NPH, no hay problema, también se puede usar como una dosis bedtime, una dosis nocturna, o podemos usar glargina, detemir o degludec, ¿no? Pero la indicación no queda allí, ¿no? Recuerden que a esta paciente nosotros le brindamos objetivos, ¿no? Los objetivos van a ser no iguales para todos los pacientes. Sabemos que el paciente anciano va a tener otros objetivos de glucosa, el paciente hospitalizado otros objetivos de glucosa, el paciente renal otros objetivos de glucosa, pero en general para que nosotros tengamos ya un contexto, en un paciente no crítico, enfermo, tenemos que buscar una glucosa al azar o después de las comidas menos de 180, en ayunas o antes de las comidas entre 100 a 140 y una glucosa menos de 70 nos va a indicar una hipoglicemia. Entonces, una vez que definimos los objetivos, recién podemos evaluar cómo está el control metabólico de nuestro paciente. Vemos que el día 1 le toman la glucosa en la mañana con 290 miligramos por decilitro, a las 4 de 223, a las 10, como sabemos, si el paciente está hospitalizado en emergencia, no le toman la glucosa. Al día siguiente en ayunas 198, a las 10 antes de acostarse 227, el día 3 190 en ayunas y 180 2 horas después del almuerzo, ¿no? Entonces, ya hemos verificado qué objetivos teníamos y cumple estos objetivos. Como vemos, en ayunas queríamos que esté entre 100 a 140. En ninguno de los casos la paciente ha mantenido objetivos de glucosa en ayunas adecuados. Al azar o 2 horas después de comer, también tiene 223, 227 y 180. Queríamos que esté menos de 180, entonces tampoco cumple objetivos. Recordamos lo que ya habíamos repasado, que nosotros debemos aumentar la dosis de insulina cada 3 días y es 2 unidades cuando durante esos 3 días se superan las cifras objetivo y en 4 cuando estas cifras que se están superando son mayores a 180 miligramos por decilitro. Entonces,
Nos encontramos en el segundo caso, ¿no? Tenemos que aumentar 4 unidades. Entonces titulamos la dosis de insulina, las 14 previamente indicadas, le aumentamos 4 y ahora tenemos 18 unidades de insulina indicadas. Ahora, lo importante es hacer una reevaluación cada 48, cada 72 horas para que nosotros podamos realizar las correcciones adecuadas. Como vieron, muchas veces el esquema de insulina va a ser transitorio y, por ejemplo, esta paciente, una vez que curse con el proceso infeccioso resuelto gracias a los antibióticos, sus requerimientos de insulina van a disminuir. O una vez que esté con la dieta del hospital, van a disminuir los requerimientos de insulina. Por ese motivo, el hecho de nosotros ya indicar una dosis no va a ser estática, ¿no? Sino es dinámica y nosotros tenemos que titular teniendo los controles adecuados, porque hacer una reevaluación después de 3 días sin tener controles adecuados de glucosa, sin tener una glucosa en ayunas o una glucosa al azar, siquiera no nos permite titular la dosis porque no vamos a saber si está o no cumpliendo los objetivos. Bien, espero que les haya gustado este ejemplo. Es cosa de repasar y practicarlo en cada paciente. Y como un comentario final, quiero decirles que la inercia terapéutica es una de las principales causas del mal control glicémico en nuestros pacientes y está en nosotros evitarla y así mejorar la calidad de vida y la salud de estos pacientes. Muchas gracias.